Buenas noches, espero se encuentre muy bien. Yo soy Bernardo Cando Gómez de la carrera de Psicología del Trabajo y estoy a punto de realizar el video de la exposición de la unidad número 8 como un valor de 8 puntos. Estoy grabando esto miércoles 12 de agosto a las 6:30 de la tarde. Bueno, a continuación voy a presentar las diapositivas en PowerPoint que realicé y bueno, aquí va. Como le mencioné, profe, voy a presentarle la exposición de la unidad 8 y por acá tengo los diferentes temas que voy a tocar en estas diapositivas. En primer lugar, están los sistemas de información. En segundo lugar, la ética y la responsabilidad. Tercero, los recursos humanos. Y cuarto y último, las propuestas de aplicación con sus diferentes mecanismos, estrategias y resultados según la Auditoría de Recursos Humanos. Entonces, empiezo. En primer lugar tenemos los sistemas de información de recursos humanos. Vamos a empezar hablando del concepto de datos y de información. Bueno, básicamente los datos son elementos que sientan las bases para formar juicios o para resolver problemas. Entonces, en realidad los datos tienen muy poco valor, pero una vez que se los clasifica, también se los almacena y se relacionan entre sí, permiten obtener información valiosa para la organización. Los datos deben ser clasificados, almacenados y relacionados para poder adquirir significado y así poder informar. ¿Qué quiero decir con ello? Que los datos como tales no son tan importantes, por así decirlo, pero una vez que se clasifican, se almacenan y se ordenan, son de manera sustancial e importante para la organización en distintos procesos del área de recursos humanos que más adelante ya vamos a ver. Eso como primer punto. Después de esto, tenemos el banco de datos de recursos humanos. A ver, el banco de datos de recursos humanos es un conjunto de archivos relacionados de forma lógica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este es un sistema que nos ayuda a almacenar y acumular un conjunto de archivos, datos o cosas por el estilo relacionados de forma lógica y organizada, de tal modo que esto nos ayuda y nos facilita el acceso a los datos y también de pronto nos ayuda a eliminar la redundancia, es decir, cuando hay datos que ya no sirven o cosas que se vuelven reiterativas o repetitivas, simplemente se las deja fuera. Entonces, este es el banco de datos que se utiliza en el área de recursos humanos. Siguiendo con las diapositivas, tenemos el procesamiento de datos. ¿Qué es el procesamiento de datos? Esto implica la clasificación, el almacenamiento, la recuperación y el tratamiento de los datos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta es una actividad que consiste en acumular, agrupar y cruzar datos para transformarlos en información para cierta finalidad o para cierto objetivo que se tenga en cualquier estrategia o plan de acción en el área de recursos humanos, a efecto de obtener también otro tipo de información o la misma, pero de otra forma. Eso es básicamente el procesamiento de datos. Eh, Como siguiente punto tenemos el banco de datos de recursos humanos. Entonces aquí tenemos los distintos procesos que se llevan a cabo para llegar a tener un resultado o un objetivo. Como primer punto tenemos la información, que por ejemplo en la información se puede dar la investigación del mercado, análisis y desarrollo, evaluación del desempeño, organigrama de la empresa. Esa es la información que de base tenemos acerca de lo que es la organización. En el procesamiento podemos hablar ya específicamente o particularmente del reclutamiento, la selección, la capacitación, las remuneraciones,
la seguridad laboral, y en cambio en los objetivos ya tenemos los resultados que alcanzamos a través de todos estos procesos que llevamos a cabo. En cambio en los objetivos podemos llegar a tener la contratación, la inducción, el desarrollo del personal, la motivación y todas esas cosas que llevan a cabo en el área de talento humano. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de pruebas de selección, el resultado de las evaluaciones de desempeño y los datos sobre el comportamiento de la empresa. Entonces se hace el procesamiento de entrada, que son estos de acá, el procesamiento, que es el banco de datos que se mencionó hace un momento, que es, y las salidas, que sería, por ejemplo, ya el informe de flujo del efectivo por área, el informe de efectivos por puestos, el informe de retrasos y advertencias. Entonces, aquí tenemos como el inicio, que sería la información básica que tenemos. Entonces, esta se le pasa a un banco de datos y nos da la información. Entonces, eso sería como básicamente el banco de datos dentro del área de recursos humanos. Eh, bueno, acá tenemos la ética y la responsabilidad organizacional. Aquí tenemos las aplicaciones y los distintos conceptos que se llevan a cabo en la ética y la responsabilidad organizacional. En primer lugar, tenemos, tenemos el control de recursos humanos, que este por lo general implica cuatro etapas: establecer estándares, monitorear el desempeño, comparar el desempeño con los de los estándares y aplicar medidas correctivas. Eh, bueno, por decirlo de algún modo, el control se basa en la información y esta está obtenida por medio del procesamiento de datos que ya se mencionó anteriormente. También tenemos la jornada laboral. La jornada laboral hace referencia a la cantidad de horas diarias, semanales o de pronto también mensuales que puede cubrir cada trabajador para cumplir con su contrato individual de trabajo que ya se estableció en un inicio con el empleador. También tenemos la disciplina, que quiere decir que es como la condición que llevan a cabo las personas y que deben comportarse de acuerdo a una forma u otra, regida de una normativa, un reglamento que es aceptable para la organización. Entonces, estas son las distintas aplicaciones que existen en el área organizacional. Siguiendo con las diapositivas, tenemos de igual manera la ética y la responsabilidad organizacional. Y como primer punto, podemos ver que tenemos la responsabilidad social. ¿Qué es esto de la responsabilidad social? Es como la actuación socialmente responsable de los miembros de una organización. Llámese actividades de beneficencia, de ayuda y los compromisos que uno como persona que trabaja en una empresa debe dar a la sociedad. Eh, como acabo de mencionar, creo que los colaboradores son los que tienen el mayor contacto con las personas de la sociedad y por ende uno debe ser responsable en distintos contextos o posturas para llevar un buen trabajo y acorde a lo que demanda nuestro puesto. Como siguiente punto tenemos el balance social, que este es como un documento que busca reunir los principales datos que permitan apreciar la situación de la organización en el ámbito o en el terreno social. Es como cuando el colaborador o la persona que trabaja en una organización debe registrar los logros alcanzados y medirlos como los cambios ocurridos dentro de este contexto. Por último, tenemos las cuentas sociales. Las cuentas buscan evidenciar la noción de equidad social fundamentada en el orden económico de la sociedad. Es decir, que la empresa en sí debe establecer una base económica que tenga la seguridad y la certeza de que no va a ser un perjuicio para ninguna
para ninguno de sus clientes o usuarios que accedan a algún servicio en alguna organización o entidad pública o privada, por así decirlo. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a hablar ya meramente del área de recursos humanos y la auditoría como tal. Entonces, por ejemplo, aquí en primer lugar tenemos las políticas y las prácticas que hay en el área de recursos humanos. Y bueno, esto se entiende como el análisis de dichas políticas o de pronto también las prácticas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, ¿no? Es como decirlo, cómo se está llevando los distintos procesos, estrategias, distintas funciones que hay dentro de la empresa, entonces se deben crear organismos, políticas y prácticas que puedan regular estos distintos procesos para que haya un balance en la organización. Como segundo punto tenemos la eficacia y el desarrollo. Entonces, este es como un programa que nos ayuda al desarrollo de la organización. Este programa es como que nos ayuda a ayudar a subir, por así decirlo, a los empleadores, a los trabajadores, a los colaboradores, para que estos puedan generar en su área de trabajo, en su puesto de trabajo, un desempeño con mayor eficacia y que siempre tengan la predisposición de tener un mejor desarrollo en la organización. Como último punto tenemos la identificación de condiciones. Entonces, este es como bien lo dice aquí, estamos identificando en qué condiciones se encuentra nuestra organización, en qué condiciones se encuentra nuestro colaborador, en qué condiciones se encuentra nuestra área de trabajo. Entonces aquí identificamos las prácticas que pueden ser perjudiciales, las prácticas que pueden ser positivas, las ventajas, las desventajas, los pros y los contras que nos van a ayudar y nos van a permitir a evitar a realizar ciertas acciones que no nos ayudan en la organización y seguir actuando y haciendo distintas acciones que también nos pueden ayudar en la organización. Eso es la identificación de condiciones. Después de ello, tenemos la auditoría de recursos humanos y aquí, por ejemplo, tenemos cómo se lleva a cabo un proceso para, para llegar a un resultado. Y bueno, este es un sistema de información y planeación de recursos humanos. Aquí podemos verificar cuáles son las funciones básicas y por acá tenemos el registro y estadísticas. Aquí, por ejemplo, tenemos los seguimientos, los registros, las estadísticas, las verificaciones que existe en este espacio y, por ejemplo, en primer lugar tenemos el análisis de descripción de puestos, que serían las funciones básicas. Los registros y las estadísticas son la especificación de puestos, los cuestionarios del personal. Aquí también tenemos el reclutamiento con sus estadísticas, que es la aplicación de cuestionarios y número de candidatos. Por otro punto tenemos la selección, que es la base para la selección, el registro del desarrollo del personal y por último también tenemos la capacitación, empleados preparados para la capacitación, grados y resultados de la capacitación. Este es como un registro que la organización debe llevar de cada empleado y cómo se deben llevar los distintos procesos y estrategias para llegar a un resultado particular. De esta manera nos ayudamos y nos evitamos lo que en un inicio se mencionaba, la distorsión de datos, de estadísticas, teniendo un orden lógico y un cronograma establecido para todas las áreas de la empresa, vamos a tener una mejor eficacia y un mayor desarrollo para todas las personas de la organización. A ver, aquí tenemos las propuestas de aplicación. Bueno, en primer lugar, tenemos el principio de autonomía, que como bien ya se sabe y se ha repasado
la mayor parte del segundo interciclo hace referencia al respeto de la libre determinación que tienen las personas para decidir entre las opciones que a su juicio creen que son buenas o de pronto también son malas, dependiendo de las diferentes posibilidades que éstas puedan acarrear. Y bueno, a ver, aquí yo he realizado una propuesta, el mecanismo, una estrategia y un resultado para un principio de autonomía dentro de la organización. Aquí, por ejemplo, el colaborador se autodominará y hará uso de sus habilidades para crear soluciones y así evitar conflictos. Entonces, este debe tener un dominio de control y de juicio para evitar tener conflictos, problemas y en vez de aquello crear soluciones que ayuden en el desarrollo de la organización. También tenemos el mecanismo, el colaborador solucionará problemas y conflictos en diferentes contextos, posturas y opciones, además de ayudar al resto de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el colaborador buscará la manera de obviar o descartar los temas que pueden provocar peleas para su trabajo, para el área en el que trabaja, para evitar que esto pueda llegar a generar un problema más extenso en su área de trabajo. Entonces él debe buscar distintas opciones, debe mirar distintos contextos que pueda ayudarle a él y obviamente al resto de personas que trabajan en su ambiente laboral. La estrategia que yo le he puesto como que yo creo que puede ser funcional para este contexto es realizar un concurso de proyectos y estrategias innovadoras que permiten identificar las capacidades y destrezas de los colaboradores con el resultado de que éste pueda persuadir cualquier caso de desventaja que pueda generar problemas. Y como ya acabo de reiterarlo otra vez, esto nos va a ayudar a que las distintas personas y los diferentes colaboradores vayan más allá de simplemente buscar problemas, sino que estos puedan persuadirlos, sino que estos puedan evitarlos para que así puedan llevar un ambiente de armonía en su trabajo y así evitar los conflictos que ya he dicho varias veces, porque de hecho esto a la larga puede ser motivo de despido, motivo de desvinculación, una amonestación o un llamado de atención, ¿no? Entonces, como resultado, los colaboradores adquirirán nuevos conocimientos y desarrollarán otro tipo de competencia junto a nuevas habilidades para la ejecución de sus labores diarias, evitando al máximo los problemas o conflictos. A ver, luego de ello tenemos el principio de justicia. Y como su nombre mismo lo indica, este alude a que todos los casos se traten de forma equivalente, de manera equitativa, de manera justa. O sea, se pretende distribuir los beneficios de manera igual a todas las personas, a todos los colaboradores de la organización. Eso es el principio de justicia. Y como propuesta, mecanismo y estrategia y resultado que yo he planteado en este caso, en primer lugar tengo la propuesta que es establecer jornadas laborales equitativas, justas para los colaboradores que ocupen cargos de trabajo pesado. Es decir, las personas que ocupen un trabajo súper complejo, que requiera más habilidades, más potencial, más fuerza, estoy tratando de proponer una estrategia que ayude a esta persona a que pueda mantenerse en esa posición de trabajo y que esto sea equitativo y justo. El mecanismo, los colaboradores incrementarán su desempeño, aprenderán a trabajar en equipo, solucionarán los conflictos entre los compañeros y buscarán estrategias que mejoren el ambiente laboral con equidad y respeto, sabiendo que tienen el mismo balance en la organización como siguiente punto tengo la estrategia, que éste establecerá que los trabajadores que cumplan con la mayor parte de los objetivos tendrán una hora para compartir ideas y realizar actividades sociales con los compañeros de las áreas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy condicionando a que los trabajadores, como tienen
que cumplan con esos objetivos que se han planteado en el día, en la semana, en el mes, puedan tener un espacio colaborativo, de relajamiento, de compartir ideas, que les ayude siempre en el desarrollo de sus habilidades, de sus potenciales, de su potencialidad y así ayudamos en sí no simplemente a la persona como tal, sino en el área y también a toda la organización. El resultado que obtenemos con todo esto es que los colaboradores permanecerán la mayor parte del tiempo activos y productivos en el trabajo, porque todo lo que realicen, las actividades pesadas tendrán el mismo horario. Es decir, que todas las personas que trabajen en un área específica de carga pesada, esto será justo y equitativo para todos. No es que porque tú o tal persona van a tener un distinto horario porque si simplemente será equitativo y justo. Y entonces esta es la propuesta de aplicación que yo más o menos he planteado para el principio de justicia en torno al área de talento humano. Como siguiente diapositiva tenemos el principio de no maleficencia. ¿Qué quiere decir el principio de no maleficencia? Este es el principio ético que protege a los colaboradores en una práctica, en lo referente de no hacer daño, de no causar algún malestar o no causar algún riesgo a alguna persona en alguna postura o contexto. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que el personal que no acate las reglas por la organización se realizará un seguimiento personalizado con la finalidad de conocer las causas de su incumplimiento dentro de la organización. Entonces, ¿qué se propone con esto? Que las personas sepan que si no cumplen con con las distintas normativas, las distintas reglas que están establecidas en la organización, se les dará un seguimiento personalizado para conocer cuáles son las causas que está provocando esto. Y obviamente se generarán sanciones o citaciones para que estas personas eviten realizar esas situaciones que están creando desventajas para los compañeros, para el área de trabajo y para la organización en general. El mecanismo, los colaboradores no serán afectados en su remuneración, sino que podrán recibir un reconocimiento como motivación a su esfuerzo y trabajo realizado en el caso de que cumplan con las políticas establecidas dentro de la organización. La estrategia. Establecer horarios flexibles para los colaboradores con la finalidad de disminuir el ausentismo dentro de la organización. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que la estrategia nos ayude a que los colaboradores salgan o no les, o sea, que se disgusten del trabajo, ya sea por su horario, ya sea por las normas que realmente no les gusta o distintas cosas por el estilo, sino que vamos a establecer un horario flexible que al colaborador le agrade, le atraiga y entonces de esta manera como resultado tendremos que los colaboradores estarán más comprometidos al desarrollar sus funciones dentro de la institución y no harán ningún tipo de reproche o perjuicio, dado que tendrán tiempo para realizar actividades personales y organizacionales también. Entonces, continuamos con las diapositivas y finalmente tenemos el principio de beneficencia. Entonces, como propuesta es que yo he visto la más apropiada y la más adecuada en este sentido, es demostrar las habilidades al jefe y sus conocimientos para crear un ambiente sano en la organización. ¿Qué buscamos con esto? Que haya un espacio de bienestar, de tranquilidad, un ambiente sano para las personas que están laborando en un área de trabajo. ¿Y cómo queremos lograr esto? Con los conocimientos del jefe, ya que este es como el líder que puede ayudar a las personas que están por debajo de él. Entonces, el mecanismo que yo he creído que es conveniente es que los colaboradores se esforzarán para ir mejorando técnicas, habilidades, conocimientos, estrategias, es decir, demostrar a su jefe que pueden llegar a ser más eficientes. Entonces, como dije, el líder, que sería el jefe, es el que ayuda y pone la pauta
y el ejemplo para que los colaboradores puedan seguir dicho ejemplo y puedan llegar a asumir ese rol que pueda mejorar sus conocimientos, habilidades, potencial y así llegar a ser más eficientes. La estrategia. Elaborar un plan de mejora o realizar actividades junto al jefe inmediato para socializar y que éste pueda compartir ideas motivadoras, mejorando el potencial humano de la organización. Y vuelvo a reiterar lo mismo. El jefe es la persona capaz de motivar, dar ideas, compartir cosas buenas a los trabajadores de la organización y por ende estos van a mejorar el potencial que en este caso es el humano que es necesario en la organización. Finalmente, tenemos el resultado. Los colaboradores serán más activos, sociales y con nuevas habilidades asociadas a una mejor conducta dentro de la organización. ¿Qué conseguimos con todo ello? Que el ejemplo que dio el jefe ayudó a que los colaboradores estén más activos y tengan nuevas habilidades y puedan contribuir de manera eficiente desarrollando su potencial en la organización. Entonces, profe, espero que, que haya sido de su agrado la exposición. Este fue mi planteamiento acerca del área de recursos humanos. Como dije, se vieron los sistemas de información, la ética y la responsabilidad, recursos humanos y las propuestas de aplicación. Muchas gracias, profe.